Reciban un cordial saludo de parte de Carlos Rubio, profesor de literatura infantil de la sección de educación primaria de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica y de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, de la Universidad Nacional. Vamos hoy a compartir un tema que para nosotros, educadoras y educadores, es de particular interés, el de promoción y animación a la lectura. Hemos llamado a esta charla a abordar la nave de la imaginación, la nave de los libros, la promoción y la animación de la lectura en la escuela primaria. Y hablamos precisamente de una nave o de un viaje, porque muchos de los libros de los que hablamos se convierten en clásicos. Tal como lo refiere la escritora brasileña Ana María Machado, la palabra clásico se refiere al latín clase, que significa de alguna manera aula, y clasos, que significa en latín embarcación. Entonces podríamos decir que para muchas niñas y muchos niños el viaje a la lectura empieza precisamente en una embarcación que se toma simbólicamente en el aula. Antes de abordar aspectos teóricos y metodológicos sobre promoción y animación de la lectura, quiero compartir con ustedes un cuento, porque si vamos a hablar de textos literarios, lo más adecuado es que la palabra literaria sea la que tome la razón de ser. Y quiero compartir con ustedes un cuento escrito por el autor costarricense Carlos Luis Sáenz. Don Carlos Luis, vivió entre 1899 y 1983 y representa, en este caso, para este país, para Costa Rica, uno de los autores prolíficos y fundamentales de esa literatura que fue pensada para la niñez y la juventud. Y este cuento es de uno de sus últimos libros, El gato tiempo, y se llama precisamente Doña Culpamora y el gato tiempo. Porque había una vez una señora que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Bueno, lo importante era que la señora tenía muchos años. Los años los guardaba en una jaula que no era de alambre, era de vidrio, para que los años pasados pudieran ver para afuera. Ya me acordé, la señora se llama Doña Culpamora, Mora, viuda de Zamora, y de ustedes, segura servidora. Era viuda porque el año pasado se quedó allá en el cementerio su difunto esposo, don Eleuterio Zamora y Frutos de Manzano, que era tuerto y enano. Doña Culpamora tenía la costumbre, cada 31 de diciembre, de guardar un año... Ay, me perdonan. Un año... No. Un pájaro. Un ratón. Bueno, no importa. Un año en la jaula de ratones. Y lo dejaba ahí, viendo para afuera, con mucho cuidado de que no llegara a comérselo el terrible gato tiempo. Pero resulta que una mañana en que dejó la ventana abierta, entró por la ventana un angelón con alas de ángel y vestido de ángel, que le dijo: Doña Culpamora, Mora, viuda de Zamora, que mandan a decirle del otro lado que ya llegó su hora, que tiene que entregar su alma al Señor a más tardar pasado mañana, que es domingo 7. Doña Culpamora se quedó viendo al ángel en aquella facha y le dijo: pues ¿sabe qué? Yo no tengo ganas de morirme todavía. El ángel la miró asombrado y le dijo: allá usted, pero sabe que le está esperando al otro lado don Eleuterio Zamora y Frutos de Manzano, que es un enano muy bravo. Y el ángel se fue por la ventana. Doña Culpamora entonces
tuvo la curiosidad de saber cómo estaban sus años, si estaban gordos o flacos, mondos o lirondos. Entonces se fue a la sala, abrió un poquitito la jaula y metió la mano. Pero en ese momento, el año número 1 se le escapó. Doña Culpamora trató de agarrarlo, pero ya tenía el 3, el 4, el 5, 7 años afuera, pegando brincos. Doña Culpamora trataba de volverlos a meter dentro de la jaula. Ella tenía 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años casi ahí pegando brincos por toda la sala. Y da la casualidad de que por ahí iba pasando el condenado Gato Tiempo, que ver el año número 1 fue una y se lo comió. Se comió el 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, sin que doña Culpamora pudiera hacer nada para evitarlo. Cuando el gato se comió el año número 80, doña Culpamora entregó su alma al Señor. La jaula quedó vacía, sola, meciéndose para siempre. Y en un rincón de la sala, el Gato Tiempo se relamía los bigotes del gusto. Don Carlos Luis Sanz, doña Culpamora y el Gato Tiempo. Tal vez a ustedes les haya provocado gusto, disgusto, extrañeza o incluso apatía o indiferencia un texto literario como este, pero eso es precisamente lo que la literatura trata de buscar, que no a todo el mundo, a todas las personas les diga lo mismo. Y eso es lo que vamos a abordar precisamente en esta charla. Veamos algunos datos teóricos, algunos datos estadísticos sobre lo que pasa en un país centroamericano, específicamente en Costa Rica, para que podamos reflexionar sobre también lo que puede ocurrir en otras naciones y que podamos ver qué podemos hacer y qué conviene para fomentar la lectura. Primero que todo, vale la pena preguntarse si se forman lectores en la institución educativa. Lamentablemente en nuestro país no tenemos datos recientes al respecto. Estamos recurriendo a un estudio que realizó el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional en el año 2000. Sin embargo, a pesar de la antigüedad de esos datos, podríamos ver algunas referencias que nos pueden servir para los momentos actuales. Por ejemplo, al hacer la pregunta a 1000 personas mayores de edad de la gran área metropolitana por vía telefónica, estamos diciendo que la gran área metropolitana en Costa Rica comprende las ciudades de cabecera de 4 provincias: San José, Heredia, Alajuela y Cartago. Entonces, entre estas 1000 personas se determinó que el 90% dicen que la lectura sirve para la educación, el 4% lo ve como una necesidad u obligación, 1% apenas dice tener el hábito, 2% se refieren a otros fines no especificados y 3% no saben o no responden. Fíjense ustedes que la lectura se va viendo ante todo por su utilidad, es decir, sirve para educar. No se está viendo en una amplia mayoría, un 90%, como una forma de entretenimiento. Cuando se habla de razones para no leer, vemos que el 39% nos habla de una desmotivación, un 33% de una obligación, un 9% de lectura poco variada, 7% tecnología como distracción, 7% libros poco críticos, 2% carencia de bibliotecas y 3% aducen a otras razones.
Fíjense ustedes que si sumamos el 39% de la falta de interés más el 33% de la obligación, estamos sumando un total de un 72%. Sería que estamos hablando de que al fin y al cabo la lectura se ve ante todo pues como una misión funcional, como siempre. Es decir, para aprender se hace por obligación, para cumplir con los requisitos de estudio, de un curso o eventualmente de un trabajo, o bien de una falta evidente de goce, de interés, porque no se le ve como un acto que sea como un entretenimiento. Posiblemente el 7% que se refiere a la tecnología como distracción, si este estudio se aplicara en la actualidad, ese 7% se ampliaría, pienso yo, porque en el año 2000 no era todavía tan común que la gente tuviera acceso a la tecnología en su casa, como por ejemplo a internet, a redes sociales, como hoy en día sí la tiene. Entre las razones para leer, se dice que el 43% lo hace para informarse, 42% para formarse, 10% placer o disfrute, 3% por curiosidad y un 2% por una razón no especificada. Fíjense ustedes que estamos hablando, si sumamos el 43% de las razones para informarse y el 42% para formarse, nos suma un 85%, lo cual estamos diciendo que la lectura se ve con esa visión siempre funcional. Leo para alcanzar un propósito generalmente relacionado con lo educativo o podría ser con lo laboral. Motivos para leer: 46% dice que para lograr metas, 17% para combatir la ignorancia, 11% para informarse, apenas un 8% nos dice que es un hábito placentero, 6% para mejorar las normas gramaticales o la normativa gramatical, 6% no sabe o no responde y 6% para enriquecer el conocimiento. Fíjense ustedes que es evidente que el alto porcentaje lo hace siempre con esa visión funcional, ante todo para el fortalecimiento educativo y no como un goce propiamente. En este caso vemos que el 60% del sistema educativo en el año 2000 decía que el 60% que el sistema educativo no fomenta el hábito de la lectura y el 40% que sí lo fomenta. Se darán ustedes cuenta que el sistema educativo queda en una visión de evidente debilidad con respecto a un 40%, ¿verdad?, que dice que apenas sí lo fomenta, y que el papel de la familia queda más fortalecido, porque el 65% dice que la familia sí fomenta el hábito de lectura y el 35% que no lo hace. Es decir, la familia es más fuerte en la formación de hábitos lectores que la institución educativa. Veamos unos datos recientes. El Ministerio de Cultura y Juventud hizo en el año 2009 un censo en que trató temas relacionados con cultura y entre ellos los que tienen que ver con lectura. Y vemos que si comparamos los datos del año 2000 y comparamos los del año 2009, no son en sí bastante diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de compra de libros, en Costa Rica apenas se compró un promedio de 1.7 libros por año. Imagínense ustedes. El 59% de las personas no compró ningún libro, 59.2% no compró ningún libro en el año y el 40.8% compró más de un libro en el año. Es decir, vemos que por una leve mayoría, la mayor parte de la gente no compró un libro durante todo el año. En el caso específico de Costa Rica vemos un hecho interesante. El 97.6% de las personas sabemos leer. Sin embargo, un 50.9% no leyó ningún libro en el año 2009 y el 49.1% leyó al menos un libro. Lo interesante sería saber qué tipo de libro leyó y si lo leyó por un compromiso educativo. Eso no lo sabemos. Como un dato interesante, en esta encuesta revelada en el año 2010,
encontramos que el 52% de los ticos ha asistido a una biblioteca. La provincia de Limón, que fue en la que aparecieron los números menos favorecedores con respecto a lectura, nos dice que el 27.3% de los limonenses, una provincia que se encuentra en el litoral Caribe, ha asistido alguna vez a una biblioteca. El 78% de los ticos ha ido a una librería, sí, pero en este caso es interesante porque para el caso específico de este país, el concepto de librería es muy amplio y se puede confundir fácilmente con una papelería, un lugar donde venden útiles escolares o incluso adornos, o que puede funcionar como un bazar o un almacén. Entonces realmente ese 78.5%, ¿verdad? Por 78.5% de personas que han asistido a la librería, pues no nos ofrece un dato relevante. El 59.2% de las personas dijo no haber comprado un libro en el último año. Y en el caso específico de la provincia de Limón, ¿verdad?, el 71.8% de las personas dijeron que no habían comprado un libro. El 51% de las personas en Costa Rica no había leído un libro en el último año. Y fue la provincia de Heredia, en Costa Rica, la que obtuvo un mejor índice de lectura, con un promedio de 2.3 libros, ¿verdad?, por año en una sola persona. En todo caso, vemos que no son números alentadores y que sería interesante contrastarlo con las realidades de otros países centroamericanos u otros países latinoamericanos y de la región, tomando en cuenta ese alto porcentaje de personas en Costa Rica que sabemos leer. Entonces, ante esto, vamos a ver varios aspectos. Cuando yo les contaba a ustedes el cuento de Doña Culpamora y el gato tiempo de don Carlos Luis Sáenz, habrán visto que mi interés no era didáctico puramente, ni era exclusivamente formativo o educativo. ¿Por qué? Porque la literatura, tal como lo presentamos en este esquema que vemos ahí, es un arte. Y el arte tiene ante todo una respuesta afectiva. Es decir, cuando yo les contaba a ustedes el cuento, ustedes habrán pensado en cuanto agrado, desagrado, molestia, gusto, placer o indiferencia podían haber sentido. Pero al fin y al cabo es una respuesta afectiva que está mediada con su propia experiencia de vida y con su propia experiencia de lectura. Y que posteriormente a esa respuesta afectiva pasamos a una respuesta racional. Es decir, ustedes en este momento estarán diciendo, bueno, ¿qué les habrá dicho ese cuento a su propia vida? Es decir, cuando estamos hablando de textos literarios, estamos hablando de un arte que interpela a nuestro propio goce, al placer, al disfrute, y no a un aspecto propiamente formativo, educativo, como lo reflejan las estadísticas del año 2000 o el año 2010 que hemos visto recientemente. Entonces, ¿cómo podríamos definir esto que llamamos promoción y animación de la lectura? Lo podemos definir como una relación de goce entre la persona lectora y el texto. Esa persona lectora puede ser una persona recién nacida, un bebé, ¿verdad?, o podría ser una persona adulta mayor. Es decir, estamos hablando que la promoción y animación de la lectura no se circunscribe solamente a una etapa escolar o una etapa colegial, como muchas veces se le quiere ver, nada más. Hay experiencias hermosísimas de promoción y animación de la lectura, por ejemplo, con personas adultas mayores. Y cuando hablamos de texto, no estamos hablando solamente del soporte textual, libro, que al fin y al cabo sigue siendo todavía el más común, el libro de papel, el libro de cartón, sino que podemos evocar muchísimos otros soportes textuales, como podría ser libros digitales, podría ser vallas publicitarias, podría ser páginas en internet y una gran variedad
de soportes que incluso hoy en día la tecnología nos ofrece, que no usamos, y otros que vendrán en el futuro que ni siquiera imaginamos. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que prevalece? Sea el texto escrito en una piedra o sea el texto en la pantalla o en la monitor de un soporte digital. Sea cual sea, estamos evocando o estamos haciendo el acto de leer. Y entonces, cuando hablamos de goce, hay otra cosa interesante. Goce, con una visión psicoanalítica, no lo estamos tratando como un placer. En la década del 80 y todavía a principios de los 90, hablábamos cuando hacíamos campañas, hoy cuando nos veíamos en procesos de promoción, animación y lectura, del placer de leer, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La lectura no es solamente placer. José Martí lo decía de una manera muy clara: leer es trabajar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con Franz Kafka decimos que un hombre amaneció de manera absurda convertido en un escarabajo y que no puede moverse y que provoca repulsión incluso de sus familiares más cercanos, eso no es placentero. Sin embargo, la lectura nos atrapa y no podemos desligarnos de ella. Si junto con Fyodor Dostoyevsky decimos que un muchacho, un joven, siente deseos de matar a una usurera, a una vieja usurera, como ocurre en la novela Crimen y Castigo, y se debate durante 100 páginas si hace o no comete el crimen, comete o no comete el crimen, y luego vienen unas 300 o 400 páginas posteriores acerca que nos trata sobre el contexto psicológico, social que vive ese hombre, ¿verdad?, que cometió el crimen. Eso no es placentero, sin embargo, nos atrapa. ¿Por qué? Porque la lectura nos lleva a un estado del que no queremos salir. Y eso es precisamente lo que ya es la literatura. Lo que es la literatura es, como lo refieren, ¿verdad?, un guante de 4 dedos, ¿verdad?, a donde algo no calza, o un guante de 6 dedos a donde algo sobra. La literatura nos puede provocar incomodidad, nos puede reflejar aspectos de nosotros mismos que no queremos, y precisamente ahí estamos hablando del goce. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué puede significar cuando hablamos de promoción y animación de la lectura? El editor mexicano Daniel Goldin la define de esta manera generosa: la promoción de la lectura, para ser tal, supone darle al otro armas para ser diverso de sí mismo. Es un regalo radical, una muestra de confianza en el prójimo, porque una persona lectora tiene mayor capacidad de entender la visión de la otra, la visión del otro, de comprender cuáles son las visiones de otras culturas, de otras personas, y de edificarse, de construirse más a sí mismo, y por supuesto de no dejarse llevar por las grandes masas. Entonces, cuando hablamos de los requisitos fundamentales para hacer promoción y animación a la lectura, podríamos entonces señalar algunos aspectos que no podemos soslayar. Podríamos aquí hacer un listado de requisitos, o si ustedes lo quieren, de requerimientos para promover la lectura. Yo quiero fundamentalmente referirme a 2. 1, la visión de la persona promotora de lectura, en ese caso nosotros, maestras y maestros, como lectores nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, como lo dice el adagio muy conocido, no se puede amar lo que no se conoce. Yo no puedo hablar de libros, hablar de lectura, si yo mismo no soy lector. Entonces, un maestro, ante todo, enseña a amar los libros leyendo, no cometiendo el acto demagógico de decirle a sus estudiantes: bueno, lean ustedes porque ya yo pasé por esa etapa y ahora es a ustedes los que les toca pues digerir esta medicina de pésimo sabor, ¿verdad?, que es leer. No. Es que yo como maestro llevo libros a la institución educativa, comparto en la medida de las posibilidades con los estudiantes
mis impresiones sobre lo que estoy leyendo. Los estudiantes ven en mí ese disfrute de leer y de alguna manera ahí empieza ese contagio, ese goce, esa acción de modelar el hecho de ser lectores. Y por otro lado, podemos hablar del concepto de la bibliodiversidad. ¿A qué nos referimos con esto de la bibliodiversidad? La bibliodiversidad es un término que surgió en España más que todo en el espacio del mercadeo del libro. Y poco a poco, en el ámbito educativo, nos hemos ido apropiando de él. ¿Qué significa esa diversidad de libros? Significa que no le vamos a decir a las niñas y a los niños cuál es el libro obligatorio que deben leer, o suponer desde una supuesta experticia, yo les voy a decir a ustedes, este es el libro que a usted le va a gustar, el que le va a gustar a usted o el que le va a gustar a usted. No, es ofrecer la mayor diversidad de libros posibles para que esa niña o ese niño escoja, encuentre aquel libro que desde su portada, desde su título, en algunos casos, desde el nombre de su autor o su autora, le diga, aquí quedo atrapado, aquí quiero leer, ¿verdad? Este libro quiere ser mi amigo y yo quiero ser amigo de este libro. Este concepto de la bibliodiversidad se opone de manera contundente con el de lectura obligatoria, que todavía de manera tradicional puede estar presente en mi país y en tal vez en muchos de los países de ustedes, o los países de ustedes. La lectura obligatoria, ¿verdad?, se supone que está compuesta pues por una supuesta decisión que toma una persona, ya sea maestro o sea desde una secretaría o un ministerio de cultura, acerca de qué es lo que tiene que leer un estudiante. Y podemos decir, como lo señalaba Jorge Luis Borges en una de sus conferencias acerca de la poesía, en el libro 7 noches, que la lectura obligatoria es absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. También con Daniel Pennac podríamos decir que el verbo leer no tolera imperativos. Es como el verbo soñar. Nosotros no tenemos una noción acerca de lo que soñaremos esta noche. ¿Por qué? Porque nuestra mente se irá por los caminos por los que ella quiere irse. Y así los libros sucede lo mismo. Tenemos que tener esa amplitud, ¿verdad?, para poder escoger qué es lo que queremos leer. Entonces, con base en esto podemos proponer las visiones de promoción y animación a la lectura propuestas por Yepes y Betancourt, por ejemplo, en Medellín, en Colombia. ¿Qué significa promover la lectura? Promover la lectura es una experiencia macro que encierra a toda la institución educativa y, en la medida de las posibilidades, a la comunidad. No convoca solamente a las y los estudiantes, sino que convoca también a los docentes, por supuesto, al personal administrativo de la escuela y, por supuesto, madres, padres de familia. Convoca, claro está, a personal de seguridad, personal de cocina, es decir, que toda la comunidad educativa se ponga a leer. Esto es fundamental. La promoción de la lectura implica que desde una mediación que existe en la administración, en la persona que dirige la institución educativa, se tengan las facilidades para que conseguir los recursos para comprar libros. Aquí quiero hacer un señalamiento interesante. Los libros, no se deben pensar que los libros son regalados. Los libros se pueden comprar, se deben comprar. ¿Por qué? Porque las personas que trabajamos en la industria editorial, seamos autores, seamos editores, seamos ilustradores, correctores de texto, seamos las personas que diseñan los libros, son trabajadores como cualquier otro. El libro, al fin y al cabo, en una sociedad industrial, es un bien de consumo. Entonces el libro, pues, se debe adquirir. Y para eso, pues, existen mecanismos para conseguir precios adecuados, descuentos, y buscar las maneras de conseguir los recursos para poder adquirir los libros. Y también otro asunto interesante, ¿verdad?
A partir de la lectura del libro se puede gestionar, por ejemplo, que las niñas y los niños conozcan a autores, conozcan autoras, conozcan ilustradores, se acerquen al hecho editorial y puedan conocer de una manera más viva el proceso de elaboración de un texto literario. Es decir, ver el libro como un objeto cercano, como un juguete, y no como aquel objeto lejano que solamente me sirve para aprender y nada más. Ahora, si en la institución educativa no existe las facilidades para poder hacer el acto de promoción, ¿verdad?, la maestra y el maestro tienen la posibilidad de vivir lo que se llama la animación, entendida como esa experiencia micro que se realiza específicamente en el aula o en la biblioteca o en un espacio determinado, ¿verdad? Tenemos que tener la idea de que la promoción de la lectura no solamente se realiza en un aula o en una escuela. La promoción de la lectura puede desarrollarse en espacios no formales, como por ejemplo la sala de una casa, un espacio comunal de una con que se cuente. Y por ejemplo tenemos experiencias riquísimas, posiblemente las más aventuradas, las más valiosas de Centroamérica, de la Fundación Libros para Niños, que ha abierto aproximadamente 25 rincones de cuentos a lo largo de sus ya casi 20 años de vida, y que en esos rincones de cuentos, concebidos como bibliotecas especializadas en literatura para la niñez y la juventud, se encuentra la comunidad y se encuentra con los libros de manera gratuita y encuentran los niños ese espacio para leer. Entonces, si no tenemos la posibilidad de vivir la experiencia macro, la experiencia con la promoción, podemos vivir la experiencia micro de la animación, cuando el maestro comparte un libro en voz alta, comparte un poema, comparte un cuento, ofrece que sea una colección pequeña de libros a los niños para que puedan interactuar con ellos y les permite a los niños expresarse a partir de los libros de múltiples formas, plásticas, escénicas, musicales, infinitas formas que puede ser, y que le permite al niño decir lo que debe ser la lectura. Siempre la lectura me va a llevar a una escritura. Siempre después de leer un texto yo voy a elaborar otro texto. ¿Ah? Bien, entonces para lograr esto podríamos decir con la bibliotecóloga francesa Geneviève Paté, quien tiene una experiencia amplísima en promoción de lectura, y a finales de la década del 60 fundó una biblioteca circular en las afueras de París, en la cual los libros estaban rodeando a la persona lectora, que lo fundamental para poder fomentar la lectura es ese contacto directo con el lector. Es decir, no es decir a los niños, lean ustedes, sino es que yo como maestro ya haya leído los libros y que pueda compartir con ellos y recomendarles. Es decir, ¿te gustan, por ejemplo, las historias de amor? Bueno, aquí tenemos este libro que te puede gustar. Aquí tenemos unas historias apasionantes, por ejemplo. ¿Te gustan las historias de piratas? Aquí tengo este otro, ¿verdad?, sobre piratas. ¿Te gusta la tecnología? Aquí hay un libro informativo sobre tecnología. Es decir, el maestro no va de ninguna manera señalándole al niño qué es lo que tiene que leer, o a la niña, no, pero le va haciendo sugerencias que le permite, y eso se logra por medio de una interacción directa con el lector, tal como lo refiere la bibliotecóloga francesa Geneviève Paté. Bien, entonces, con base en esto, vamos a ver una experiencia, a conocer una experiencia concreta que hemos desarrollado en Costa Rica y que hemos denominado Rincón de Cuentos. Es un proyecto binacional que une dos países limítrofes y dos países cercanos a su historia, Nicaragua y Costa Rica. Entonces, podemos encontrar que el Rincón de Cuentos, tal como lo hemos concebido en Costa Rica, es un espacio que dentro de la institución educativa le permite al niño ingresar a un mundo mágico, tal como se observa ahí en la Escuela República del Paraguay,
en una comunidad cercana a la capital costarricense. Ya desde que el niño ve ese mural elaborado por el artista nicaragüense Miguel Hernández, ya el niño piensa, ahí voy a disfrutar, ahí voy a jugar. Este proyecto lo hemos hecho con el aporte de 4 instituciones con, de alguna manera, ¿verdad?, objetivos disímiles, pero que tienen esos vínculos por la educación y la cultura. La Universidad de Costa Rica, propiamente la Facultad de Educación, la Escuela de Formación Docente, la sección de Educación Primaria, la Fundación Libros para Niños de Nicaragua. Nosotros en la Universidad de Costa Rica hemos seguido el modelo Rincón de Cuentos creados por ellos, y ellos nos han donado las colecciones de libros con que hemos empezado este proyecto, el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Organización de los Estados Americanos, específicamente su oficina en Costa Rica. Este es un espacio que hemos denominado como Rincón de Cuentos. Este está en la Escuela República del Paraguay. Fíjense que los libros se encuentran colocados de tal manera que parece un exhibidor. Las portadas están a la vista de la persona, para que los libros sean los que jalen al lector. No se le dice a la niña o al niño que ingresa ahí, ¿verdad?, este es el libro que usted va a leer y este es el otro que usted va a leer. Esta es la sección que corresponde a su edad y esta es la sección que corresponde a su otra edad. No, ahí hay libros para bebés, hay libros, álbumes, ¿verdad?, para niños más grandes, hay libros más complejos para adolescentes, y la niña y el niño tienen libertad ahí de escoger lo que quieran. Los murales elaborados por Santiago Hernández reproducen ilustraciones, por ejemplo esta de Eloy Rodríguez, la anterior era de Vicky Ramos, costarricense, ilustraciones de libros que están en el mismo Rincón de Cuentos. Las mesitas se pueden mover, se puede hacer trabajo de grupo, trabajo de subgrupos, entre otros. Esta otra imagen corresponde al Rincón de Cuentos de la Escuela República de Nicaragua, en barrio Cristo Rey, también en San José. Fíjense ustedes que los libros siguen en exhibición, y en este caso aquí vemos la ampliación de una ilustración elaborada por Vicky Ramos, ilustradora costarricense. O bien, ¿verdad?, en este caso, el Rincón de Cuentos de la Escuela Ascensión Esquivel en Cartago, y esta es una pared completa. La ilustración se sale de un libro para que de alguna manera entonces pueda, ¿verdad?, hacer a los niños aventurarse en ese viaje infinito que es el viaje de la lectura, ¿verdad? Los rincones de cuentos en Costa Rica son atendidos por estudiantes de la universidad que hacen sus 300 horas de trabajo como en el universitario. Por ejemplo, ahí tenemos estudiantes de educación preescolar que están contando un cuento en el escenario. Fíjense ustedes que hay un vínculo de placer, en ese caso un libro de Anthony Brown, ¿verdad?, autor inglés, y que los niños de educación preescolar están disfrutando del cuento. Ahí no buscamos que los niños aprendan español, estudios sociales o algún área específica del currículum, sino lo que estamos buscando de todo es ese disfrute. Y en si hay ese disfrute, de alguna manera vendrá el aspecto racional, vendrá un conocimiento, porque ya el hecho de que los niños observen las ilustraciones de este autor galardonado por el premio Andersen en el año 2000, ya de alguna manera invoca un conocimiento, una amplitud de cultura. Este es un material elaborado por estudiantes de la universidad y que representa personajes del libro Gérmenes. Gérmenes es un libro muy divertido en el cual pues, los protagonistas intentan infectar a esa niña que está ahí con el pelo anaranjado, y pues un germen se niega a cumplir su papel de germen. Entonces pues los niños conocen el cuento, leen el libro y juegan con estos títeres. Lo que quiero destacar de acá es que no es material que se ha comprado en una librería, sino que es material absolutamente hecho a mano, ¿verdad? Y ese es el valor.
los costos bajan considerablemente y aquí ante todo lo que se hace ver es la creatividad, la capacidad de respuesta que tienen, ¿verdad? Las personas que trabajan en este proyecto o que trabajamos en este proyecto. También dentro del Rincón de Cuentos tenemos vestuario, en este caso vestuario diseñado por el actor y titiritero Fernando Tiel. Entonces los niños leen cuentos de hadas, por ejemplo, y tienen la capacidad de disfrazarse y de mirarse en ese espejo que está ahí atrás. Puede ser de hada, de princesa, de bruja o un príncipe y un lobo feroz, como vemos acá en esta imagen. De alguna manera los niños se convierten en protagonistas de la historia. Y de esta forma podemos ver acá que llegamos a ese disfrute, a ese goce que queremos plantear con la lectura. Parte del proyecto, y posiblemente es la propuesta más aventurada y más arriesgada, fue la de elaborar un conjunto escultórico dedicado a la novela Cocorí. Cocorí es una obra escrita por Joaquín Gutiérrez Mangel, autor costarricense. Fue escrita y publicada por primera vez en 1947 en Santiago, Chile, y constituye la novela posiblemente más traducida de Costa Rica en todo el mundo. Está traducida a más de 12 idiomas. Cocorí plantea, ¿verdad?, en términos muy rápidos, la vida de un niño que vive en una costa caribe, ¿verdad?, que se encuentra con una niña en un barco, una niña que viaja en el barco y la niña le regala una rosa. Cocorí se enamora de la niña, se lleva la rosa para su casa y al día siguiente se da cuenta que la rosa ha muerto y aparte de eso el barco se ha ido con la niña. Así que Cocorí se interna en el bosque con varios personajes, de Doña Modorra, una tortuga, un mono tití, para buscar en varios animales que viven en el bosque la respuesta del por qué murió la rosa. Hermosísima metáfora acerca de la vida, acerca de la razón de ser, de lo que significa la vida, de lo que significa la muerte, y pues una obra de evidente, ¿verdad?, valor literario que ya se constituye en un clásico pues de la literatura latinoamericana. ¿Cómo representó el artista Leda Astorga a Cocorí? Bueno, por medio de una obra absolutamente interactiva, como vemos acá. Esta es otra propuesta del conjunto escultórico, otra copia. Este está en los jardines de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Hemos logrado hacer 3 copias hasta el momento. Este conjunto escultórico, que como ustedes ven es elaborado en fibra de vidrio y es policromo, y que le permite a la persona, ¿verdad?, abrazar a los personajes, como en este caso el negro cantor. Aquí lo vemos en la Escuela República de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Permite jugar con ellos. En este caso, este es Don Torcuato, el caimán, ¿verdad?, que es uno de los personajes a los que Cocorí le pregunta por qué murió la rosa, ¿verdad? Hoy, como vemos acá, como lo hace la estudiante Milena Somarriba con los niños, jugar con el conjunto escultórico, como lo hace en la Escuela República del Paraguay, en este conjunto escultórico. Entonces vemos que esa es una posibilidad de una ilustración tridimensional que nos permite meternos dentro de la lectura de la obra, ¿verdad? Bueno, con base en esto vamos a ver algunos aspectos. Claro, ustedes imaginarán que la elaboración de un rincón de cuentos como el que les acabo de mostrar no es sencilla, no es fácil, implica una inversión de presupuesto importante. Nosotros hemos creado estos rincones de cuentos gracias al apoyo decidido de las autoridades de la Universidad de Costa Rica, de la Facultad de Educación y la Vicerrectoría de Acción Social, así como del Ministerio de Educación Pública, en especial del señor ministro don Leonardo Garnier. Pero, ¿qué puedo hacer yo como maestro en una escuela para crear un rincón de cuentos? Realmente, más que todo, lo que necesitamos es una colección variada de libros, que puede ser amplia o puede ser pequeña,
y una gran capacidad creativa, como lo vamos a ver ahora. Acá tenemos un breve muestrario acerca de cómo podría ser un rincón de cuentos en una escuela. Fíjense ustedes que el elemento importante, fundamental acá es el de los libros. Tenemos una colección pequeña pero variada, que incluye desde, por ejemplo, álbumes ilustrados. Este es uno de reciente publicación que se los recomiendo, Los fantásticos libros voladores de Maurice Lesmore, que está fundamentado en el corto ganador del Oscar 2011. Les recomiendo que busquen este corto en YouTube, que se encuentra de manera totalmente gratuita y disponible. Entonces, con libros como este, ¿verdad?, los niños tienen un acceso directo. Fíjense ustedes que están hechos para el disfrute, para el goce, ¿verdad?, para entretenerse, para ver detalles, y que, por ejemplo, la lectura de este libro podría complementarse absolutamente con observar el video que ustedes pueden ver, como les dije, de manera gratuita en esta página tan conocida como es YouTube, ¿verdad? O, por ejemplo, nos encontramos con libros un poco más complejos, como Los Cuentopos de Gulubú, de Marlene Walsh, con más letras, menos ilustraciones, pero y que le ofrecen al niño ese goce de lectura. ¿Cuál libro va a escoger el niño? El que a ellos les guste. Los libros se mezclan con juguetes. A mí no me preocupa que estén separados, más bien que estén juntos. Que el juguete sea una evocación del texto para poder continuar el hábito del sueño, el hábito de la imaginación, el hábito del disfrute, este hábito de alegría, ¿verdad?, que tiene que ser propiamente, ¿verdad?, el acto de leer, que debería de alguna manera significar. El rincón de cuentos puede de alguna manera recrearse con un mundo imaginario. Este es un castillo comprado en un almacén, pero podría ser un castillo elaborado con telas, ¿verdad?, artesanales. Podría ser recreado con cartulina, con cartones de una caja de un electrodoméstico que alguien de la comunidad pueda donar. Es decir, acá lo que cabe es la creatividad, la fantasía y la imaginación. Aquí sería lo ideal que la niña o el niño se metan a leer dentro del castillo, por ejemplo. Muy importante la alfombra que esté en el suelo, porque de alguna manera estamos evocando que aquí los niños se pueden quitar los zapatos, pueden sentarse en el suelo, aquí pueden acostarse, y si tuviéramos almohadones, esto sería muchísimo mejor. ¿Para qué? Felices de la vida, aquí lean y disfruten y se ensueñen. Y que pueda haber algunos elementos distintivos. Nosotros, por ejemplo, utilizamos este duende creado por el actor y titiritero Fernando Thiel, que es un duende feliz porque está leyendo. Es un muñeco profesional, ¿verdad?, hecho por un artista del escenario con una amplia experiencia, pero que perfectamente podría ser recreado con cartulinas, pintado en una pared, que podría ser recreado con telas de reciclaje, y que podría ser elaborado más sencillo, pero que la idea es que evoque el niño ese gozo de la lectura. Muy importante, estimados colegas, es el hecho de no dejar el espacio para que el niño esté aquí solo. Lea usted y nada más, sino que nosotros también como maestros acá nos quitemos los zapatos, nos pongamos a leer y compartamos ese espacio de disfrute, ese espacio de gozo, ese espacio de alegría que es el libro. Muchas veces las maestras y los maestros queremos aquella receta mágica para formar lectores, aquel ábrete sésamo, aquella fórmula probada una y otra vez. Sin embargo, debemos decir de la manera más seria que eso no existe. Lo que sí existe es la constante experimentación y, ante todo, ese darse cada día en libros. En el Rincón de Cuentos hemos probado algunas estrategias que son
de vital importancia y que a los niños y las niñas les han gustado. Estrategias que tienen que contextualizarse en cada institución educativa, porque incluso aunque tengamos dos escuelas muy cercanas, como es el caso de la Escuela República del Paraguay y República de Nicaragua, que tienen una distancia de aproximadamente 3 kilómetros entre ellas, vemos que la cultura educativa es muy distinta entre una y otra. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, bueno, nos ha funcionado muy bien estrategias como esta: organizar un desfile de modas fundamentado en un texto literario. Es decir, los niños se van a disfrazar de Peter Pan, se van a disfrazar de Alicia en el País de las Maravillas, se van a disfrazar de El Principito, se van a disfrazar de Cenicienta, del Príncipe, y que esos disfraces no deben ser comprados, ni deben ser significar una inversión grande de dinero, sino, ante todo, tiene que ser algo que provoque la imaginación. Puede ser hasta con disfraces de papel que los niños se coloquen encima de su ropita. También, por ejemplo, se puede convertir el aula en un museo del texto literario. Imagínense ustedes que se lea un texto determinado, pensemos en El Principito, de Saint-Exupéry, entonces que se exhiba en el aula La Rosa del Principito, se exhiba en el aula los volcanes elaborados con tierra o con papel a los que el Principito les daba atención, se cuelguen del techo esferas para representar los diferentes planetas por los que viajó el Principito, estén ahí las herramientas que utilizaba el aviador para reparar su nave en el desierto. Estamos hablando que son elementos muy baratos o que incluso pueden utilizarse elementos que ya están en las casas, y que ese asunto de colocar ahí con creatividad, con una cédula, con una identificación, para que los niños y las niñas puedan crear ese museo. También se puede diseñar una nueva portada para el libro. Eso les agrada muchísimo. Estamos invocando acá la elaboración del texto plástico. Entonces, imagínense ustedes que los niños pueden hacer una portada para un cuento como el de Doña Culpamora y el Gato Tiempo, como el que yo conté al inicio de esta charla. Se puede escribir una carta o una tarjeta a un personaje del libro. Por ejemplo, imagínense ustedes que se le dirija una carta a la Cenicienta, que se le dirija una carta a, por ejemplo, a King Kong, que se le dirija una carta, ¿por qué no?, a una bruja. ¿Y qué es lo que van a escribir los niños ahí? Y lo pueden combinar con la plástica, ¿verdad?, al hacer un dibujo o al hacer un collage. Se puede crear una maqueta para el texto con elementos de reciclaje o de objetos, materiales que no sean comprados. Imagínense ustedes una maqueta del bosque en el que se perdió Caperucita o en el que se internó Caperucita para llegar al texto. Imagínense al llegar a la casa de la abuelita. Imagínense ustedes una maqueta con algunos de los lugares del País de las Maravillas por donde pasó Alicia. Una maqueta, ¿por qué no?, de la isla de Nunca Jamás, a donde habita Peter Pan. Entonces eso le permite a los niños pues ese conocerse y disfrute, ese recrear la historia. Un festival de cocina según el texto. Esto sería hermosísimo porque nos permitiría, por ejemplo, hablar del arte culinario también como una expresión cultural, como una expresión artística. En el caso de la novela Cocorí, por ejemplo, don Joaquín Gutiérrez, que se desarrolla en un litoral caribeño de no sabemos dónde, podríamos, en el caso, por ejemplo, específico de nuestro país, hacer un festival de cocina caribeña, ¿por qué no? Y ahí traer música, traer vestuario y mezclar otros aspectos. También la visita de un autor o ilustrador es fundamental, es importante, pero sí hacer el señalamiento de que la presencia de un autor o un ilustrador en la escuela por sí mismo no va a fomentar los hábitos de lectura. Es más,
Si un niño ve a esa persona con distancia y con un respeto prácticamente ceremonial, pues más bien puede provocar un distanciamiento. No, lo fundamental es que antes de esa visita el autor o el niño haya leído un libro escrito o un libro ilustrado por esa persona. Eso le permite a la niña y al niño tener un acercamiento previo, compartir en ese espacio de intimidad que es la página, y ya cuando tiene a la persona de carne y hueso al frente, entonces le puede hacer una serie de preguntas, interpelaciones, comentarios que sería imposible hacer si no ha leído la obra. Entonces, esto es importante considerarlo porque, por ejemplo, para el 23 de abril, Día Internacional del Libro y la Lectura, los autores y las autoras de literatura infantil, en el caso específico de Costa Rica, tenemos una agenda muy apretada, porque en muchas instituciones educativas nos quieren llevar y mostrarnos en un acto cívico, formal, ante 100, 200, 300, 500 o más estudiantes. Miren, este es un autor. Eso no va a servir. Va a servir el contacto directo de ese profesional de la escritura o de las artes gráficas en el aula, hablando con niñas y niños que lo han leído previamente. Solo así podemos llegar a ese fomento de la lectura. Y por otra parte, crear semanas de lectura temáticas. Por ejemplo, semanas de terror, que a los niños de escuela primaria les gusta, les maravilla invocar las leyendas de miedo, y que en el caso de nuestros países latinoamericanos existe una variedad impresionante de leyendas, de espantos, de aparecidos, de brujas, que ya a niños de unos 8, 9, 10 años en adelante les puede gustar y se pueden compartir con ellos. Más pequeños no es recomendable, como lo vamos a ver en otra videoconferencia. Se pueden hacer, por ejemplo, esto ha sido pedido de niñas en las escuelas donde tenemos el Rincón de Cuentos, semanas de princesas, solamente cuentos de princesas, por ejemplo, o por ejemplo, como lo han pedido ellos, semanas de leyendas, que al fin y al cabo las semanas de leyendas terminan siendo también semanas de terror, porque eso es lo que a ellos más les gusta. Entonces, eso permite plantear las actividades de lectura a partir de los intereses de las niñas y los niños. Y muy importante, como lo señalamos acá, leer, simplemente leer, sin pedir nada a cambio. La lectura en la escuela no tiene que hacerse como un cambio de factura. Usted lee este libro y a cambio de eso, hágame una expresión plástica. A cambio de eso, hágame una expresión escénica, una expresión musical o una expresión literaria. No. Leamos por leer, por disfrutar, por soñar. Eso es lo más importante. Estos han sido algunos aportes acerca de promoción y animación de la lectura. ¿Falta mucho por decir? Sí, definitivamente. Pero lo importante es que nosotros empecemos en la institución educativa a gozar de ese disfrute imperecedero que es el acto de leer. Un cordial saludo de Carlos Rubio, profesor de literatura infantil de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, desde la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana.